¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Me acompañas a 1 Corintios, capítulo 1, verso 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como para griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien, el pasaje que vamos a meditar, y acompáñame en oración. Amado Dios, bendice este estudio, bendice este tiempo de ver en tu palabra la importancia de poder reconocer el plan que tú has elaborado y has llevado a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos eh, de este mensaje, Señor, que necesitamos comprender y también exponerlo a otros. Y gracias también porque este mensaje ha transformado nuestras vidas y sigue obrando, Señor, para guiarnos por buen camino. En nombre de Jesús te encomendamos este tiempo. Amén. Bien, vamos a hablar acerca del asombroso plan de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho planes que han quedado frustrados, que han quedado en el camino y que no se ha podido completar? Esto pasó también en una enseñanza del Señor Jesucristo, en una de sus parábolas, hablando acerca del rico insensato, cuando se dijo a sí mismo: voy a construir, voy a derribar lo que tengo hecho, voy a construir más grande porque mis riquezas han aumentado, mis posesiones, para poder guardarlas para el futuro, y después voy a gozarme de todo eso. Pero pronto iba a llegar el día de su muerte. Bueno, quedó en el camino sus planes. Pero cuando hablamos del plan de Dios, no es cualquier plan, es un plan asombroso, un plan maravilloso que se lleva a cabo, se cumple al pie de la letra y es perfecto. Bien, en esta porción de la Biblia vemos que el plan de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la entrega del mensaje, era muy, podríamos decir, sencilla, pero a la misma vez poderoso. Vamos a ver 3 puntos para esta ocasión. La respuesta de los hombres ante el mensaje de la cruz. La respuesta de los hombres ante el mensaje de la cruz. Primer punto. Segundo, vamos a ver el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana. Y el tercero, la forma asombrosa de Dios en ordenar su plan. Bien, el verso 17 para mí es asombroso ver que la predicación tiene que ser así de sencilla, transparente, clara. Y Pablo dice que su predicación ha sido no con sabiduría de palabras, para que nos haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras. Entonces, ese era su estilo de predicación. No quería añadir ni quitar nada a lo que el Señor diga en su palabra. Y es lo que también menciona en el capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Se propuso. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Proponernos el no saber otra cosa diferente sino a Cristo crucificado, el Salvador del mundo. El mensaje no necesita de adornos, ni de retórica, ni de palabras rebuscadas. ¿Qué quiero decir con esto?
él muy claramente lo dijo, porque a quién se envió esta carta y cuál era el medio, cuál era la sociedad, pues era la cultura griega la que dominaba y sabemos nosotros que la cultura griega ha aportado mucho dentro de lo que es la historia, el conocimiento humano, hombres pensadores, pero para entregar el mensaje de la cruz no se necesita echar mano de estas herramientas que el hombre lo tiene por alto y sublime. Bien, alguien comentó acerca de esto: cuanto mayor es la atención que se presta a la forma o al mensajero, menor será la atención al mensaje. Pronto se puede ver quién es el centro de atención en el auditorio. ¿Es el predicador o es Cristo? Vamos a ver algunos puntos para considerar. La cruz de Cristo era un tropezadero, era un escándalo. ¿Para quién? Era para los judíos. Los judíos pedían señales. Hemos leído ahí en el verso 22, porque los judíos piden señales. Los judíos piden señales. El verso 23, para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Qué era tropezadero? La predicación del Cristo crucificado. Entonces, para los judíos era tropezadero, porque ellos querían y demandaban señales. Cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal, muchos se acercaron pidiendo señal, demandaban, exigían señales, algo así como Moisés sacando al pueblo de Egipto, Moisés en el desierto y tantas otras pruebas. Pero el Señor les dice que no les va a dar otra prueba, otra señal, sino la del profeta Jonás. Jonás es un tipo de Cristo en lo que ha llevado a su vida. 3 días en el vientre del pez. Cristo estuvo 3 días en la tumba, pero resucitó, salió victorioso al tercer día. Bien, este mensaje no concordaba, no era aceptado para los judíos y bueno, ellos podían exigir una y otra vez señales. Un Mesías crucificado, colgado de un madero, era una ofensa imperdonable para ellos. Ellos esperaban un Mesías glorioso, esperaban un Mesías triunfante sobre sus enemigos. Se dice además que años más adelante, después de la vida de Cristo aquí en la tierra, después de su resurrección y su ascensión a los cielos, en el siglo XI, los rabinos más influyentes de la época, aquellos que enseñaban la palabra, aquellos que ministraban en las sinagogas, se atrevieron arbitrariamente a dejar de leer Isaías capítulo 53, porque ellos veían ahí que Dios declaraba que el siervo de Dios iba a venir y a padecer, a dar su vida. Entonces de esa manera ellos no tocaban el tema de la cruz, porque ellos no estaban de acuerdo con eso. Otro punto para considerar ahora es en el grupo de los gentiles. Para los gentiles la cruz era una insensatez, no había sabiduría, no había razón sensata en esto. El verso 22 dice la segunda parte: y los griegos buscan sabiduría. Buscan sabiduría. Para ellos, dentro de tanta riqueza, si se puede decir, de conocimiento humano, pero también para mí es mucha insensatez. Ellos creían en los dioses del Olimpo, la mitología era abundante, y ellos decían que los dioses del Olimpo no descendían a este mundo para sufrir, sino descendían a este mundo para gozar de los deleites y la abundancia de los placeres humanos. Es lo que hacían sus dioses, supuestamente. Entonces, si alguien escuchaba de Cristo, ¿cómo puede ser que un ser divino, a quien los creyentes decían que es Dios y nosotros decimos que es Dios, cómo puede ser que Él venga y de su vida venga a morir, venga a sufrir, a padecer? Eso no iba con ellos. Ahora, ¿cómo podrían comprender el amor abnegado de Dios, que sacrifica a su único hijo para salvar a los hombres perdidos? Ellos, ¿cómo podrían entender esto? ¿Acaso eso sería la identificación de un Dios sabio, de un Dios poderoso? Por supuesto que no. Eso no estaba en su mente. Ellos más confiaban en su filosofía y podrían decir: ¿cómo confiar en uno que no había podido salvarse a sí mismo? Podrían fácilmente decir estas frases.
Otro punto para considerar, pero para los llamados a la salvación, esto vamos a leer, dice, o más para los llamados en el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí se menciona tanto judíos como griegos, porque la salvación no está restringida a un grupo especial de personas, sino es para todo, aquel que cree. Entonces, así como los apóstoles del Señor, judíos creyeron en Él, eran salvos. También habían personas gentiles, griegas, que eran salvos. Pero para una persona salva, ¿qué significa el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz tiene mucho significado, tiene mucho poder, porque este mensaje de la cruz es el poder de Dios que ha cambiado, que ha transformado sus vidas. La sabiduría de Dios llevó a cabo este plan asombroso de salvación que a través de su obra, a través de Cristo, el hombre pecador es declarado justo y el Hijo Santo de Dios es condenado en su lugar. Es así, hermano. Tiene mucho significado para un creyente. Entendemos con mucha claridad que sin haber merecido nuestra salvación, obtuvimos salvación, obtuvimos perdón de pecados en el momento que nos arrepentimos, lo confesamos a Dios. Segundo punto, el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana. Esto estaba profetizado por el profeta Isaías y aquí se lo vuelve a leer en el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bien, todo el saber que el mundo aprecia quedó en ridículo. Todo lo que el hombre pudo, tras años y años de estudio, investigación, conocimiento registrado, cuando se enfrenta o se compara a lo que Dios es, a lo que Dios hace o a lo que Dios ha hecho, queda en ridículo, ¿ya? Pues en esa época había muchos filósofos y estos filósofos no podían dar un entendimiento, una respuesta clara, cómo es que alguien puede ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo se puede vivir creyendo algo así? También voy a mencionar algunos puntos para considerar en este segundo punto del mensaje. Realmente lo consideraban una locura, porque se podían decir, ¿cómo se puede vivir por medio de aquel o de alguien que ha muerto? ¿Cómo se puede vivir? ¿O cómo ser bendecidos por medio de uno que fue hecho maldición? La Biblia dice que Cristo fue hecho maldición cuando estaba en esa cruz. Ahora, ¿cómo ser justificados por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros? Cristo, la Biblia también dice que fue hecho pecado por causa de nosotros. Todo esto era insensatez para ellos. Entonces, el mensaje era una locura. Ahora, la forma de la predicación también era una locura para ellos. Si bien se daba el mensaje de la persona de Cristo crucificado, dando su vida por el pecador, ahora, la forma de llevar a cabo la predicación, hasta de eso podían burlarse. ¿Por qué? Porque los escogidos para llevar el mensaje no era alguien que llevaba una ropa elegante como los filósofos educados, estudiados, estudiosos en realidad, con título, colgado en la pared, mucho prestigio. No era así, de esta forma. El predicador de la época eh, eran pescadores, gente de campo, gente común y corriente, y que podía sorprender a multitudes. Y es el caso cuando Pedro y Juan estaban predicando, y en Hechos capítulo 4, verso 12, verso 13 se menciona que en su mensaje ellos no han estado usando términos de escuela, no estaban usando términos de universidad, pero estaban hablando lo que Cristo ha hecho en su lenguaje cotidiano, el lenguaje del día a día, cómo se podían
comunicar. Y ellos se sorprendían. El verso 13 de Hechos 4 dice cómo es que ellos tienen palabras de mucha sabiduría, si son gente vulgar, gente del vulgo, gente sin letras. Se admiraba. Era así. También se podía pensar en que estos mensajeros, aparte de no ser gente que ha cursado estudios que puedan hoy en día impresionar a otros, ellos además no tenían recursos económicos para hacer una buena propaganda. No podían pagar a alguien para que estén expandiendo el mensaje. Los pocos recursos que tenían lo compartían entre ellos para las necesidades más básicas. Ahora ellos tampoco buscaron como una herramienta la oratoria, tampoco tomaron estos cursos que hoy en día normalmente se toma. Algo que los filósofos de la época amaban y que lo usaban para cautivar la atención y lavar el cerebro de las multitudes. Cuando un filósofo se disponía a hablar, impresionaba a la multitud. Era un evento especial donde nadie quería perderse la exposición posiblemente de Sócrates, posiblemente de Aristóteles o Platón y tantos otros que podríamos mencionar. Era un evento especial, pero la gente predicadora del Evangelio, ¿qué era? No tenía recursos, hablaba en un lenguaje común, normal, del día a día, y tampoco tenían poder militar. Ellos no gozaban de armas, no gozaban de seguidores que tenían influencia. Entonces todo esto era una locura para los griegos, para los judíos. La prueba de esta locura era tan clara y era tan visible que en el verso 26, voy a dar lectura, dice, pero pues mirad, dice el Señor, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, era así, un mensaje sencillo, portavoces sencillos, recursos, lo necesario. Todo esto para ellos no era llevar el mensaje de un Salvador, no era llevar el mensaje como ellos hubiesen tenido en mente. Posiblemente para ellos comunicar el mensaje de alguien importante, alguien poderoso, se movía a toda la sociedad. Pero no era así el caso de la predicación de la cruz de Cristo. Tercer punto, la forma asombrosa de Dios en ordenar su plan. De verdad, Dios cuando tiene un plan lo ordena de tal manera que nos asombra, lo lleva a cabo de tal manera que nos asombra. Y mire lo que dice el verso 27 al verso 28 que leímos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Quién se atrevería a escoger a alguien y darle un cargo importante? Yo no creo que haya una persona con los sentidos de toda persona normales y se atreva a usar a alguien que no tiene experiencia en una área y lo ponga como alguien líder. Hoy se escogen líderes, hoy se escogen personas para un cargo, pero por méritos, por lo que sabe hacer, por lo que puede hacer, porque se busca que pueda rendir, se busca que pueda tener éxito. Pero Dios dice que escoge para portavoces, para predicar el Evangelio, para mostrar lo que Dios ha hecho a gente sencilla, a gente común. Y ese es el plan de Dios.
Esto asombró a su generación y hoy en día sigue asombrando porque ¿cuántos de nosotros como creyentes tenemos un título en la pared que nos respalde? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quizás no han terminado ni la secundaria, pero son hombres fieles, mujeres fieles al Señor? Y que cuando usted abre su boca y predica al Cristo crucificado, puede causar impresión a los que le escuchan. ¿Por qué? No porque esté hablando palabras bonitas, sino porque está llevando un mensaje claro, sencillo, de lo que Dios ha hecho en su vida, porque está acompañado por su testimonio. Y esto lo hace Dios con dos propósitos. ¿Por qué hizo esto el Señor? Número uno era para abatir, derribar el orgullo y la vanidad de los hombres. El verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo he escuchado mensajes de evangelismo, muy buena exposición, y yo creo que todo cristiano se puede hacer esa misma pregunta. ¿Qué haríamos si estamos en la presencia de Dios y nos pregunta el Señor qué hemos hecho nosotros aquí en esta vida? Algo digno como para que Dios nos acepte y nos permita vivir, morar con Él por la eternidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué algo digno hemos hecho aquí en esta tierra? Es una buena pregunta. Nada hicimos, nada bueno, nada digno de que nos califique para tener vida eterna y perdón de pecados, nada. Y esto lo hace entonces el Señor escogiendo personas así, buscando a gente que no está bien vista en la sociedad. Cristo entra a sus vidas, los salva y los comisiona. De esta forma ningún ser humano tiene méritos para alabarse. De verdad, cuando estemos en la presencia de Dios no vamos a tener ningún motivo para decir yo soy salvo porque yo soy persona buena, justa, santa. Hice esto o hice aquello, me merezco el cielo. No vamos a poder decir nada de esto. Solo la sabiduría de Dios halló el medio de nuestra redención, de nuestra salvación. Y solo la gracia de Dios nos hizo conocer este mensaje de salvación y también se nos la aplicó a nuestras vidas. El punto número 2 para considerar en este asunto también, ¿por qué Dios elaboró este plan que asombró y asombra y va a asombrar a tantas generaciones? Es para glorificar el poder y la sabiduría y el amor de Dios. El verso 30, el verso 31 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente nos viene de Dios y en unión con Cristo. Nosotros somos necios, pero Él nos ha sido hecho sabiduría. Hermanos, nosotros somos culpables, pero Él nos ha sido hecho justificación. Nosotros, hermanos, somos pecadores, depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido hecho santificación. Nosotros estamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida, pero Él nos ha sido hecho redención. Y todo esto está destinado, entonces, hermanos, todo lo que Dios ha hecho está destinado a la gloria de Dios. El hombre queda entonces en este momento humillado con este plan, pero Dios queda glorificado. Mire lo maravilloso que es el plan de Dios, cómo puede asombrarnos el Señor con su plan. He comenzado diciendo nosotros tenemos planes que elaboramos y muchas veces no los podemos llevar a cabo. Pero Dios cuando se propuso este plan de salvación, de redención, lo llevó a cabo. Cuando se propuso comunicarlo, lo llevó a cabo. Y lo hizo de una manera que ningún ser humano puede cargarse para sí mismo gloria y alabanza, sino que toda la gloria y la alabanza se la debemos a Él. Y eso debemos reconocer día a día y recordar las palabras de Pablo, que se propuso no saber nada sino al Cristo crucificado. Ese es el mensaje
que siempre compartimos, que tratamos de dar a conocer y que nosotros no salgamos eh, exaltados o glorificados, sino que sea Cristo. Y nosotros, como dijo Juan el Bautista, que nosotros cada vez vamos menguando y que Cristo vaya creciendo, Cristo vaya en nuestras vidas obrando, haciéndose ver más, y esto es todo para gloria y honra suya. Como él ha dicho, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay alguien que tiene motivo para alabarse, no se alabe a sí mismo, sino que exalte el nombre de Dios. Gracias, hermanos, vamos a orar y acompáñame. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu plan maravilloso que asombró al mundo en el cual vivió el apóstol Pablo, los discípulos, los apóstoles del Señor, y que lo sigue haciendo hasta hoy en día, asombrando, maravillando, Señor, como tú, siendo Dios, has venido a este mundo a dar tu vida, a morir en una cruz, y que esto no cabía en la mente, en el pensamiento de la época de los griegos ni de los judíos, porque ellos querían ver otras cosas, Señor. Pero hoy vemos a través de la fe, a través de tu palabra, cuán importante fue y lo que es y lo que sigue siendo, Señor, esta obra tuya, Señor. Gracias, mi Padre, por darnos la salvación. Gracias por darnos entendimiento, el crecimiento espiritual, por seguir guiando a la familia espiritual y por seguir salvando, Señor, a tantas personas en el mundo. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén.